Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Bueno, seguimos con más iLíderes por 25, trayéndoles a los protagonistas de nuestro ecosistema, aquellos que hicieron posible que hoy estemos hablando de 25 años del desarrollo del digital commerce en Iberoamérica. Y antes de empezar, Pablito, ¿te imaginabas que íbamos a hablar de 25 años? La verdad que siempre le tuve mucha fe. Desde que dije me meto en esto, supe que iba a ser un habilitador enorme para el comercio mundial y para las comunidades, y que sí, me imaginaba. Y es un gusto estar acá. No, vamos a ver que te aprecio. Yo te digo, a pocos le he dicho esto y te lo voy a hacer públicamente. ¿Viste? No sé si viste Vikings. Sí. Uno cuando te aceptan como guerrero, vos podés elegir quiénes son los que van a la línea de escudos. Entonces vos sos uno de los que siempre, porque hemos estado en varias líneas de escudos y te elegiría siempre para línea de escudos dentro del salón de los escudos de los vikingos, de los vikingos. Gracias. ¿Cómo empezó el Pablito digital, ¿no? ¿Cuál fue el primer contacto con digital que tuviste vos y cómo fue ese contacto? Mirá, desde la parte más lúdica, obviamente conexión con las consolas, con la parte del gaming y demás, de más joven. Línea de tiempo. Desde la 486, primer computadora. ¿Cuál fue el juego que terminaste? Y me acuerdo del Duke Nukem, Prince of Persia. Es otra generación, ¿no? Metal Slug. En 1943, ¿te acordás? El de los avioncitos. Sí, o sea, yo debo haber dejado un auto más o menos en fichines. Claro. Yo empecé y terminé ese juego. O sea, para aquellos que son de mi generación, tiene final. Uno siempre en los juegos piensa que no terminan los juegos o que terminan muy rápido, ¿no? Pero hay algunos que, como ese, tiene final, ¿no? Fue increíble. ¿Y después cómo siguió? Y después ese contacto que era mucho más offline, porque los juegos eran instalables desde el disquete grande al disquete chico, después los CD-ROOMs y demás. El primer contacto más con lo que nos trae acá de digital commerce y demás fue estando trabajando en Día por Ciento. Tengo la chance de ir a trabajar a Portugal, a Torres Novas, un almacén perdido por ahí, para aprender a piquear en unidades. Y en ese momento, yo viendo el mundo del centro de distribución, piqueando en pallets, armando pedidos B2B, descubro que querían atendiendo tiendas, a modelo de logística para servir a una tienda que sirve al cliente final. Encontré que querían empezar a preparar en unidades, lo que era raro para alguien que venía de supply, y entendí que era para e-commerce, porque en la última milla necesitaba dejar de preparar en cajas y preparar en unidades. Y ahí me abrió la cabeza. Dije, bueno, qué bueno el proceso entre los pick to light, lo asertivo de llegarle al cliente un pedido de cómo él iría a buscarlo. Y esto, te digo, era en el 2011 más o menos. 2011. Y esa podemos decir que fue tu escudería karting, que ahí empezó el piloto, Pablito Piloto, o ahí fue el primer el contacto más con los fierros y dijiste, bueno, ¿cuándo empezaste a meterle vos mano al digital commerce? Yo diría que ahí fue la semilla, porque yo fui en un rol súper de ingeniero de procesos, la persona bien de distribución, a hacer el diseño operativo. Y cuando vuelvo a Argentina, obviamente Día no tenía en ese momento una plataforma de logística para e-commerce, pues no tenía e-commerce propio. Y ahí hago un cambio y mi primer piloto con el gran Gus Ambusetti fue en walmart.com.ar. Con Christopher. Con Christopher Jones, con Ari Leiro. Esa te digo, qué linda escudería. A ver, vos que seguís Fórmula 1, ¿cómo pondrías? Porque Walmart la pondrías ahí, si la tenés que hacer una analogía dentro, porque ahí tenés los Toto Wolff, o sea, tenés todos los personajes podrías tener en esa escudería. ¿Qué le meterías? ¿Le meterías como una Ferrari, como una McLaren, como una Williams o como un Red Bull? Buen paralelismo. Yo creo que voy a hacer la respuesta Aston Martin, puedes decirte más como cualquiera. Cuidada, pero la verdad es que ha sido una linda combinación. Esto es gamificación, ¿no? No, pero juego, encuentro valor de tener un escudo, como vos hablabas de los vikingos, del hermano grande en Estados Unidos, de un Walmart US que ayudó muchísimo a que tengamos aprendizajes globales. La pasión de los cabalinos rampantes, pues la verdad que era un grupo de gente que
hacía eso para quizás 100 pedidos día. O sea, no es como hoy que se vende mucho. Y realmente la pasión, la dedicación, hacer el primer pick-up, instalar Beatles por primera vez, configurar un OMS, las transportadoras, todo de cero, necesitabas pasión y era un grupo de apasionados. Y después también creo que el colapinto mode, ¿no? De decir, un equipo como Williams, que tenía por ahí menos recursos a nivel contra los otros países o lo que pasaba en China o en Estados Unidos, de querer ir a desafiar y a ganar y decir, che, yo quiero que participación de pick-up llegue a 20% y lo logramos. Y yo te sumaría, si me dejas hacer un aporte, yo le pondría algo de Red Bull, porque lo que hicieron ustedes con Pickup Store, por ejemplo, Red Bull y Haas, si querés, como escudería nueva que tiene que hacer sí, más con menos, tal cual. Porque lo que hicieron, ¿te acordás ahí en Constituyentes, del Pickup Store vía botones. Botones, San Fernando primero con unos tótems y después ya evolucionamos a WhatsApp. Era como si fuera un portero eléctrico, sí, ¿no? Apretabas un portero y sí, después fue a WhatsApp, que fue fantástico, sí, pero eso fue un proyecto... y fue también super. Entender la misión de compra. ¿Cómo hacías que el cliente entendiera que era relevante hacer una compra por internet en un sitio desktop, web, o sea, no había apps y demás? Que construía un carrito que se hace en 40 minutos para luego ir a buscarlo, que desde la lógica era, ¿qué gano? No, yo me acuerdo y 20% de opción. Cuando piqué en Constituyente, que estaba con Ari Leiro, otro de los vikingos, sí. Casi termino, viste, pidiendo el banco, pedí banco, o sea, cambio. Pero esos aprendizajes permitieron desarrollar mucho. Para que todos que no entiendan, el Constituyente es una de las tiendas más grandes, ¿no? De gigante, sí, que tenía Walmart. Son kilómetros. Pensá que vos tenías que piquear en 10.000 metros cuadrados, sí, un pedido a la vez, con hoja de papel, porque sí, no había PDAs, con un pedido desordenado, porque no había store routing de dónde piqueabas, y con un modelo donde se facturaba luego después escaneando todo en la caja de vuelta. No sí, podías ir confirmando, o sea, no hay un nivel de stock que actualizaba el front enseguida. O sea, todo lo que vemos hoy nace de ahí, que uno de ahí descubrió el dolor de la completitud, el dolor de la indexación de stocks, el dolor de no poder hacer multipicking para poder ser más eficiente en la productividad de unidades por hora. Así que gran aprendizaje con Ari, con Lucho de Vita, y obviamente a la cabeza Buge nos ayudó muchísimo a desafiarnos todos. Bueno, mi amigo, vos sabés que esto es un homenaje, y vos, esto los conocés porque lo ves en todas partes, vos sos uno de los que puede dar fe como testigo que esto tiene más kilómetros, sí, sí. Pero este es el primer tributo que te estoy haciendo, que es nombrarte oficialmente el Ayrton Senna del Digital Commerce en Iberoamérica. Este es parte de el homenaje en vida, de dar visibilidad a aquellos Ayrton Senna que nos hicieron llegar hasta acá. Tenés otro ahí que te lo voy a dar después, porque esto es doble tributo. Pero para llegar al otro vas a tener que trabajar, remar un poquito, sí, compartiéndonos desde tu visión, desde esa experiencia, de este kilometraje recorrido que tenés, ¿cuáles son los 3 momentum? Y te lo voy a hacer difícil, en tu especialidad, porque vos sos uno de los ingenieros, dentro de los pilotos sos el ingeniero de esa Fórmula 1, que ahora ha tomado rol de director de Fórmula 1, pero empezaste como mecánico ingeniero. Total. ¿Cuáles son esos 3 momentum que fueron los bisagra aceleradores anabólicos del ecosistema que nos permitieron llegar al volumen que tenemos hoy, llegar a la penetración del negocio total en las distintas, si queremos, verticales? Que vos decís, esto fue un noche y día que permitió, a partir de este momento, las cosas cambiaron. ¿Cuáles fueron? Bien, vamos a elegirlos juntos también, porque dale. Como el primer planteo va a ser, había poco volumen y se entendía que la falta de rentabilidad era por poco volumen, pre-pandemia, y todos creíamos que con volumen teníamos rentabilidad. Entonces, ¿y eso por qué? Ojo, rentabilidad y que podíamos generar el cambio cultural a nivel de procesos, porque vos necesitabas volumen para cambiar procesos. Sí, yo creo que teníamos... Si no pesabas una tienda, no existís. Teníamos una parte de... Eso para explicar es, si en el volumen total de negocio no sos una tienda, sos una buena intención. Tal cual, en el mundo es más supermercadista, como dice Marco, vos tenés quizás 100 tiendas en un país, y si el e-commerce no pesa al menos lo que pesa una tienda, quiere decir que estás pesando menos del 1%, así que sería muy bajo el share. Hoy hablamos de shares de 15, 20%, en ese momento llegar al 1 era una locura. Y el objetivo, como ser hablando de las escuderías, el que llega al podio era la tienda principal. Exacto. Entonces, el primer momento yo creo que se da que no había volumen, eran muy pocos pedidos por día, porque
no le hackeábamos el flywheel al cliente. Okay. El cliente estaba desktop, todavía no estaba más fuerte la red social, no había sido mobile, no había apps, no había push notifications, o sea, todo lo que era adquisición y top of funnel nos costaba mucho. Había pocos entendidos, o sea, faltaba talento digital para poder pregonar, hacer esto, y creo que ese es el primer dilema que se va a desafiar o a solucionar con pandemia respecto a el volumen no te trae rentabilidad si no haces las cosas bien. Es como AI es una tremenda herramienta hoy, pero tenés que saber hacerla bien. Necesitas la eficiencia, ahí seguimos con la energía, te necesitas sacar el auto en 3 segundos. Exacto. No, porque si no sacas en 3 segundos, esos 3 segundos son los que te hacen perder la carrera, a pesar que hagas todo lo demás bien. Total. Porque ahí está la estrategia de decir, bueno, tenés que ser tan bueno, o sea, el go to the basics y el nivel de profesionalización, de excelencia, tiene que ser a nivel de los detalles, de en cada una de las líneas del P&L lograr la eficiencia máxima, y en lo que es los procesos, las fricciones, el journey con el cliente, eliminarlo al máximo para que sea lo más simple. Viste, cuando uno dice, y muchas veces varios de los CEOs me preguntaban a mí, ¿qué tiene de Smart el Smart Checkout de Vitex? Y yo decía, eso, que es simple. Sí. O sea, y lo simple realmente es lo simple, lo eficiente, lo que genera esa experiencia de compra positiva, es el gran job to be done que tenemos cuando hablamos que si queremos ser customer centric o queremos ser realmente cumplir ese job to be done de atender al cliente, ¿no? Sí. Y conecto que ese entendimiento de las necesidades fue lo que también ayudaba a que el ecosistema vaya dando los pasos en las funcionalidades que necesitabas. Cuando dejaste de tener 2 sitios paralelos, uno para non-food, uno para food, y lo fusionás. Cuando lograste tener un split de órdenes para poder el carrito diferenciar, carrito incompatible. Pero uno va aprendiendo de luz, es decir, uno entra y dice, bueno, tengo una página para non-food y para food. Después ves la complejidad de tráfico que te da eso y dices, las quiero fusionar. Y ahí te encontrás el problema del checkout. Después te encontrás el problema de los gateways de pago para poder hacer captura hacia arriba en los reemplazos, porque el supermercadismo nunca completa el 100% y la gente quiere agregar cosas. Entonces, para agregar... Para entender, los pesables, yo compro 1 kilo, pero no va 1 kilo, va menos de 1 kilo o más de 1 kilo. Entonces, o hay no completitud de pedido, o distinta marca. Sí, entonces primera fase, yo digo, entender bien el flywheel, nos hizo dejar un poco de lado, por el poco volumen que teníamos, la parte del path to profit, de la rentabilidad, explicarle a los CEOs, a los directivos, dame tiempo de ganar plata, porque primero tengo que construir un negocio. Esa es la primera etapa. Y ese primer momento lo podríamos poner dentro de lo que son los libros, el fulfillment, la logística, la operación, todo que siempre fue la parte aburrida, pero que hoy si tenés que poner el retail, antes se decía que era location, hoy es operación y logística, el comercio unificado, procesos, pero operación y logística, o sea, no solamente los procesos, sino la parte de diseño operativo, exacto, hoy, ¿no? de flujo, de arquitectura tecnológica, arquitectura de negocio, la arquitectura de procesos. Hoy tenés un surtido, lo puedes tomar de cualquier lugar del mundo por cross-border trade, te puede hacer dropshipping de seller 3P con tu surtido 1P. La clave es diseñar eso, ¿no? Hoy, entonces, yo creo que esa fase, con la pandemia le metemos volumen y entendemos cómo se tenía que generar el cambio en la logística, el fulfillment, por ejemplo. Si yo de monopicking me mantengo en monopicking en 100 pedidos, en 1000 pedidos día, no gano productividad. Si con 2000 pedidos día o 10.000 pedidos día no armo una dark store, no gano productividad. No me voy a un centro de distribución con el surtido de alta rotación y centralizo, no gano productividad. Entonces fue mucho de, por fin llegó el volumen para darnos cuenta que había que evolucionar del papel a la PDA, de la tienda a la Grey Store o Dark Store, del cierto surtido de baja rotación al CD para bajar los días de inventario. Y yo creo que es la segunda etapa esa, donde te concentras mucho en proceso y ahí encontrás muchísimo profit. Y un negocio que por ahí perdía doble dígito, pero con el primer dígito entre 2 y 3, o sea, 20, 30 puntos negativos de EBITDA, ya nos fuimos a un dígito negativo de EBITDA y en la tercera fase vamos a llegar a la rentabilidad. Pero se empezó a dar el path to profit y también ayudó mucho al mercado. Las redes sociales trajeron un montón de tráfico a la adquisición en los mundos de Google y Meta. Fue mucho más sencillo también generar postventa, buenas herramientas para alguien que pueda cancelar un pedido, pueda reprogramar, que pueda agendar para la casa y todo lo que al principio era muy complejo. Yo me acuerdo que respondíamos a mano los mails diciendo, bueno, tu pedido te va a llegar tal día y si querés reprogramar, mándamelo y te lo cambio en el OMS por detrás. No había un self-center para los clientes. El OMS centralizado es el corazón del comercio unificado. Bueno, segundo momento. Segundo momento, yo diría que es el
el post pandemia, donde ya está la rentabilidad más acomodada, pero te das cuenta que los jugadores puros hicieron muy bien la tarea, y si bien el mercado creció muchísimo, no necesariamente crece tu market share, porque lo crecen los que lo hacen bien, los que se concentraron en customer experience, dedicado a servicio, dedicado a buenas devoluciones, servicio de retiro de, no sé, de una logística inversa, promover mayor catálogo con la llegada del 3P con los sellers, cuidar la reputación de los sellers para no vender cosas que no están buenas. Y ahí, yo la segunda etapa es la de, tu problema no es la rentabilidad, tu problema es la competitividad. Porque si no, un jugador que está, no sé, en otro continente como Temu, como Amazon, te puede comer mercado, o un líder como Mercado Libre en Sudamérica hizo muy bien las cosas y capturó buena parte del crecimiento online que dejó la pandemia. Sí, ese es el segundo mundillo. Empezás a tener los que consideran que hay un blue sea, ¿viste? El océano azul, cuando empiezan a entrar en los mercados y empiezan a ver categorías que van incorporando categorías. Vamos a llegar a las super apps, un Rappi, vos estuviste en Rappi y se ve lo que significa, que están centrados en tres grandes pilares, ¿no? Unos se centran en clientes, otros se centran en metro cuadrado y otros se centran en SKUs. Total. Pero esos tres grandes pilares, cuando empezás a armar ese flywheel que venías mencionando, empiezan a generar lo que hoy tiene Mercado Libre, Walmart, los grandes jugadores, Amazon, y van todos haciendo ese trabajo de decir, bueno, ¿cómo con todos los datos que me genera y con todas esas potencialidades de avenidas de ingresos, vía SKU, vía clientes, vía metro cuadrado, porque le doy el fulfillment buy, genero marketplace, profundidad, amplitud de categoría, hago retail media para que, o manejo el tema de datos, petrodatos, para generar que esos petrodatos sean los que los puedo monetizar y sean el negocio sobre el negocio. Antes hablamos del negocio detrás del negocio con crédito personal, hoy hablamos del negocio sobre el negocio con estos tres grandes, si querés, asset que tiene un retail, una marca o cualquiera que interactúe con esto, porque de repente te viene otro jugador que ni siquiera era un retail o marca, los empieza bancos, a meterse. marketplace Por eso te digo, un Nubank, un Banco Colombia, empiezan a hacer ese juego, ¿no? De potenciar sus activos y esa cadena de valor al consumidor final. Ahí tenés el segundo. Y para complementar, que no lo podés haber dicho mejor, podemos enmarcarlo en el mundo ecosistema, al paso 2, porque vos generaste la digitalización de tu comunidad, le diste medios de pago digitales, le diste acceso con dispositivos y todo, pero ahora en la segunda fase le diste un gran ámbito para también a tus proveedores o tus sellers darle un retail media, a poder dar servicio de fulfillment para ellos, y hasta a veces también como darles tecnologías a service, ¿no? Como los grandes SaaS que se desarrollaron mucho en esa segunda etapa. Así que ahí tenemos la segunda. ¿Y ahora qué nos toca? La tercera, yo te diría que, bueno, la tercera, ¿por dónde irías vos? Yo creo que la tercera... Me dijiste que lo hacemos en colaborativo, ¿no? Ya dentro único... de lo que venís hablando, podemos irnos al petrodato o comercio unificado. Tengo una idea. El título de la canción de la tercera es Lo único constante es el cambio. Y para mí la gran transformación que se va a dar ahora es con el habilitador Gen AI y todo el mundo de la tecnología dejó de ser el diferenciador y, no digo que se volvió un commodity, pero se volvió accesible para todos. Hoy hay SaaS impresionantes, hay tecnología impresionante, ya tener más o menos desarrolladores va a dejar de ser como el asset diferencial porque hoy hay mucho que te lo va a desarrollar poder computacional y servidores, y creo que se pone mucho más de manifiesto poder entender a tu consumidor en la misión de compra, y eso es la segmentación, la personalización y estar casi armando experiencias la gamificación, para cada cliente. O sea, la precificación, todo el tema que venís el hecho de priorizar, cuando hablamos de DORO, de directo orgánico, recurring order, de priorizar el stock. El stock no es para todo el mundo, porque no es por ahora ilimitado, ¿no? Y si fuera ilimitado tampoco tiene un precio que sea para todo el mundo, si queremos ser rentables. Ahí te lo ato y te lo hago como una provocación, ¿no? Nosotros tuvimos una era que fue la del mobile first. Hoy estamos hablando, y siempre hubo algo first. Hoy estamos hablando de el AI first, ¿no? ¿Vos creés que el AI first va a ser del mismo o mayor impacto que mobile first, creando un ecosistema o creando una plataforma de infraestructura y apps o ecosistema de apps sobre mobile, como esto fue la de sobre mobile, sobre AI? Que vos digas, AI es la base, no importa qué motor uses, crea si queremos, ecosistema de soluciones a nivel de las apps.
Porque vos decís, cuando salió la revolución o la era del mobile en el 2007 con iPhone, ¿no? Sí. El lanzamiento de iPhone. Tenías un hardware que era inteligente porque estaba conectado a internet, pero no hacía mucho más que navegar. Claro. Lo que hubo después fue que con iOS y con Android, un ecosistema que se abrió para desarrolladores, para que otros hagan negocios, y ahí tenés un WhatsApp, tenés un Rappi, tenés un montón de empresas que hicieron mucho negocio con eso. Sí. ¿Lo ves de la misma manera? Como un déjà vu. Este génesis de un futuro digital es entender que estos 25 momentum se van a repetir de distinta manera, pero sí. vos tenés que aprender del pasado para dominar el presente y surfear y entrar en modo surfear el futuro. Mira, me ayudaste, me dejaste fácil, porque me diste muy buenos argumentos para decir, partiendo desde Doro, que es la recurrencia orgánica, me acuerdo de esa frase del Unicenter, de lo importante no es que vengas, sino que vuelvas. Sí, está buena. Y uno vuelve cuando te bajan la fricción. Y la fricción que uno tiene hoy es que sigue navegando en una pantalla con un modelo de artículos en 2 dimensiones, en cajitas cuadradas, con un fondo plano blanco. Y yo creo que eso nos quita tiempo. Uno de los recursos más valiosos para todos, lo dijo Elon Musk hace poco, ¿no? Uno de los recursos más valiosos de la comunidad es el tiempo. Y el AI te va a dar la posibilidad de hablarle a un operador de voz para que un montón de cosas la pueda ir generando algo, o reducir un montón de fricción gracias a, Lira, como es la tuya, ayúdame a hacer la compra como hago siempre, créame el carrito, fíjate dónde está mejor, comprá. A ejecutar también, a gestionar todas esas acciones y darte más tiempo para el descubrimiento, porque vas a querer descubrir ítems y quizás el bidón de agua, para hacerlo fácil, lo compras siempre, porque no querés estar eligiendo, es siempre el mismo. Eliminar, o el alimento para perros. Ineficiencias, pero a su vez sumarle la parte que es el gran desafío de, si queremos, de mi experimento en LinkedIn, que se los recomiendo, las columnas mías de los sábados. Espectaculares. Son ¿viste? Esa profundidad que tiene cuando empezás a interactuar con Laira y lo que desarrolla y cómo lo desarrolla, los casos que te trae, los casos prácticos, cosas que si yo tuviera que hacerlas, no sé si tuviera capacidad de hacerlas o me llevaría mucho más tiempo. Pero lo interesante es la parte aumentada. Yo creo que la parte de inteligencia artificial generativa es fantástico, pero la parte aumentada, que es lo que vos estás diciendo, es la nuestra, esa que vos decís, el descubrir, el experimentar, pero además el tomar decisiones y tomar esas decisiones sin ese marco solamente lógico. Porque el otro día, ayer estaba Leo Piccioli acá en entrevistado, la entrevista con Leo Piccioli, imperdible, es otro de iLíderes Podcast, y Leo lo que decía es, ¿sos un tomador de decisiones o es un algoritmo que aplicás todo el tiempo? Porque la decisión, ¿cómo la tomás? Sí, con tu modelo neuronal, que a la larga es tu LLM, y uno va a poder codear eso cuando esté la inteligencia artificial general, la AGI, que te lo haga por vos. Entonces uno se va a volver mucho más tuneador de tu LLM, porque es GPT, es pre-trained, y uno lo tiene que ir incentivando. Vos al área le decís, pero a ver, mejorame esto, mejorame aquello, y va a ser un ayudante, casi un digital twin, que te va a acompañar a resolver tu tiempo mucho más en lo relevante y no en lo rutinario. Pero mi gran, para el programa mío en Harvard, el teorema de mi trabajo integrador final, que estoy intentando de validar, es que la inteligencia artificial generativa, si no es aumentada, si no tiene el aporte de los datos estructurados, pero que no están indexados, no va a tener el mismo resultado que una generativa sin esos datos estructurados y sin el input, no solamente el prompt, porque el prompt, si querés, es un algoritmo. Es la interpretación y la dirección de los prompts, porque tiene que haber la parte que es, yo no sé por qué decidí ir por este camino. No tiene un racional lógico, tiene un racional más de intuición, si querés llamarlo, que esa palabra intuición, es muy difícil que para mí Laira o cualquier inteligencia artificial tengan intuición. Sí, y creo que la parte de aumentada va relacionada a la exposición. Y vos hoy encontrás modelos con una gran cantidad de tokens en su LLM como Claude, pero con baja exposición. Y encontrás modelos como el de Meta, que tiene menos cantidad de tokens, pero la exposición que le dieron abriéndolo al público en tu WhatsApp hace que ese modelo aprende mucho más rápido, por más que tenga menos tokens. Por lo cual, valido que aumentar la exposición a realidades y pragmatismo va a ser mucho mejor que intentar configurar una gran red de correlaciones en el LLM base. Bueno, para ir cerrando, porque ya te voy a hacer el doble homenaje. Nosotros vamos a un think tank, retail think tank. Este es el doble homenaje de
El otro casco porque has sido en muchas escuderías piloto, mecánico, ingeniero, piloto y director de escuderías Vitex. Sí. Y van dos preguntas en uno para que las vayas pensando. Una es, si tuvieras que, y esta no me la tenés que cerrar, con esta tenés que cerrar, si tuvieras que resumir en una frase qué fueron estos 25 años, ¿está bien? Y la otra es si te imaginabas, o más que si te imaginabas, es si ves a Latinoamérica como un hub de talento y de productos digitales que pueda, Iberoamérica, Latinoamérica, que pueda abastecer al mundo y que pueda competir contra los grandes del mundo. Porque hoy las escuderías nuestras no tienen nada que envidiarle a ninguna de Occidente, si queremos, de Europa y Estados Unidos. De Oriente están en es otro circuito, ¿no? Van a otra velocidad, como el IndyCar, ¿no? Sí, el Le Mans, van a una velocidad mucho más fuerte. Vamos por la segunda primero. La segunda voy a aprovechar también a meter el chivo, porque buena parte de mi relación con Marcos es desde la educación. Los dos somos muy fanáticos del tema y gracias por todos estos años de e-commerce Institute. Yo fundé hace unos años como cofundador D-People, una empresa que busca dar talento digital a las compañías con mi mujer. Y en ese sentido, creo que el potencial de Estados Unidos, de Asia y demás, está a total nivel del que tenemos en Sudamérica. Hoy la flexibilidad, la resiliencia de los talentos locales y la velocidad de aprendizaje, porque hay muchos autodidactas en estos lugares del mundo, lo hacen súper competitivo. Y lo veo realmente de la consultora de Martina, que realmente muchas veces busca talento y encontramos excelente talento acá. Y hoy vos ves que Latinoamérica o Iberoamérica sea Latinoamérica puntualmente hub, como hub de talento. Y no por el costo, por la calidad técnica y de resolución de problemas, ¿no? De dilemas. Así que sí, totalmente. Y creo que ese es el rol que tenemos que continuar desde la parte de la educación, poder seguir formando a la comunidad y haciéndole un asset totalmente homogéneo y no para unos pocos. ¿Y la última? Y la última, lo de la frase. Sí, que no tenés que pensar, vos sos muy binario booleano. No, oportunidad. Oportunidad. Yo creo que fue una oportunidad. Del estómago, del corazón. Sí, yo creo que oportunidad. O sea, a mí, tanto con Vitex como con vos y con la gente que crucé en toda esta etapa, me llevó una red enorme, pero me encantó la oportunidad de hacerlo. Una parte de aventura en nuestras vidas que nos va a decir cuando le hablas al Marco de los 10 años, ¿te gustaría pasar por esto? Y sí, yo le diría al Pablo de 15 años, che, en 5 años más metete en e-commerce que va por ahí. Así que creo que linda oportunidad. Es un placer, como siempre. Esto queda dentro de eLíderes Podcast, esta homenaje tributo que le estamos haciendo a nuestros eLíderes que han hecho posible que hoy estemos hablando de estos 25 años. Si te pareció interesante este video podcast, si lo estás viendo en YouTube, este podcast, si lo estás escuchando en Spotify, no sabes los otros 200 que te esperan, así que disfrútalos. Los protagonistas, como digo yo, son los que escriben los e-papiros del Mar Muerto, porque son los protagonistas que lo vivieron y que nos permiten entender el pasado para poder dominar el presente y estar preparados para surfear el futuro. En libros de Génesis de un futuro digital que ya están disponibles, ingresen en genesisfuturo.digital y van a tener todas las dimensiones desde la analógica para poder leerlo en PDF o en su versión papel, hasta la de poder utilizar inteligencia artificial o acceder a todos estos contenidos multimediales. Seguimos con más eLíderes Podcast y muchísimas gracias, Pablito. Gracias, un honor. Chau, chau. Hasta luego. Gracias por unirte a eLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro digital commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en eLíderes por 25.